hay una parte de ti que sonríe frente a los demás. Responde mensajes, cumple con sus responsabilidades. Dice que todo está bien. Pero cuando llega la noche, cuando el ruido se apaga y ya no tienes que demostrar nada, esa parte de ti se queda sola frente a una verdad que lleva demasiado tiempo intentando ocultar. No siempre buscas placer. A veces solo buscas dejar de sentir. Y eso cambia por completo el significado de lo que te ocurre. Porque esa adicción, ese impulso, esa necesidad que aparece cuando estás cansado, ansioso o vacío, no significa que Dios te haya abandonado. Puede ser el lugar exacto donde tu alma está intentando decirte algo que todavía no has aprendido a escuchar. Pero hay un detalle que casi nadie menciona: no todo lo que duele es un castigo, y no todo lo que se repite llegó para definirte. A veces, una repetición es como una luz encendida en el tablero de un automóvil. La luz no es el problema completo, es un aviso. Te dice que hay algo más profundo que necesita atención. Eso no significa que debas ignorar las consecuencias de una adicción. Tampoco significa que debas llamarla buena o espiritual. Significa que puedes dejar de mirarte como un enemigo y empezar a preguntarte qué está tratando de mostrarte ese dolor. Tú sabes cómo comienza. Primero aparece una sensación pequeña, una presión en el pecho, una inquietud en el estómago, una imagen que vuelve, una frase, un recuerdo, una soledad que llega sin avisar. Entonces tomas el teléfono sin saber realmente qué buscas. Abres una aplicación, la cierras, vuelves a abrirla, caminas por la casa, revisas mensajes antiguos, piensas en una persona que dijiste haber olvidado, buscas algo para comer, beber, comprar, mirar o sentir. Y mientras haces todo eso, hay un vacío que sigue ahí. No se llena con la pantalla, no se llena con el alcohol, no se llena con la comida, no se llena con una compra, no se llena con trabajo, no se llena con la aprobación de alguien, porque lo que tu cuerpo está pidiendo no siempre es aquello que tu mente cree necesitar. A veces dices, quiero esto, pero en el fondo tu alma está diciendo, necesito descansar. A veces dices, quiero sentir placer, pero tu corazón está diciendo, necesito ternura. A veces piensas, solo quiero distraerme, pero una parte de ti está susurrando, ya no puedo seguir cargando todo sin ayuda. Y justo antes de caer, aparece esa negociación interior que conoces demasiado bien. Solo esta vez, solo un poco, solo para calmarme, solo para poder dormir, solo para no pensar, solo para apagar esto que siento. Tu cuerpo entra en automático. La mandíbula se aprieta, los dedos se inquietan, la respiración cambia, el corazón acelera su ritmo y hay un instante, un segundo suspendido en el que sabes que todavía podrías detenerte. Pero también sientes que una cuerda invisible te jala hacia lo conocido. No porque seas débil, no porque te falte valor, no porque estés roto, sino porque hay una parte de ti que lleva demasiado tiempo intentando sobrevivir con las únicas herramientas que encontró. Después llega el alivio, breve, falso, como abrir una ventana en una habitación llena de humo, pero cerrarla de nuevo antes de que el aire pueda limpiar el lugar. Durante unos minutos parece que la presión baja. Luego vuelve el silencio, y con él, la culpa. Te preguntas por qué otra vez. Te prometes que mañana será distinto. Te miras con dureza. Te llamas fracaso. Te dices cosas que jamás le dirías a una persona que amas. Pero escucha esto con el corazón abierto. La crueldad no sana aquello que nació del dolor. El rechazo no integra lo que fue expulsado. La vergüenza no libera lo que lleva años escondido. Solo lo empuja más profundamente hacia la sombra. Y cuando algo se empuja demasiado hacia la sombra, no desaparece. Se vuelve más fuerte, más urgente, más difícil de comprender. Por eso hoy no quiero pedirte que luches contra ti. Quiero invitarte al camino del medio. Ese lugar donde no justificas lo que te hace daño, pero tampoco te destruyes por haber caído. El camino del medio no dice no pasa nada. Tampoco dice no tienes salvación. Dice esto importa, pero tú eres más grande que esto. Dice
Debes asumir responsabilidad, pero no necesitas hacerlo desde el odio. Dice, tu herida necesita límites, apoyo y verdad, pero también necesita compasión, porque tú no eres tu caída, tú no eres tu impulso, tú no eres la vergüenza que aprendiste a cargar, eres la conciencia que observa todo eso, eres la presencia que todavía pregunta, eres la parte que sigue buscando una salida incluso después de muchas noches difíciles. Y mientras esa parte siga viva, tu historia no está terminada. Respira conmigo un momento. No necesitas hacerlo de manera perfecta. Solo suelta el aire lentamente. Baja un poco los hombros. Afloja la mandíbula. Coloca una mano sobre el pecho, si puedes, no para obligarte a sentir algo especial, solo para recordarle a tu cuerpo que, por este instante, no está siendo atacado. Aquí no tienes que fingir. Aquí no tienes que explicar toda tu historia. Aquí no tienes que demostrar que eres fuerte. Solo tienes que estar presente. Debajo de tu mano existe un espacio interior que muchas tradiciones han intentado nombrar, pero que tu alma reconoce sin necesidad de palabras. La cámara sagrada del corazón. No es un lugar físico. Es ese punto silencioso dentro de ti donde no eres tu pasado, ni tu culpa, ni tus deseos, ni los nombres que otros te pusieron. Es el centro donde puedes observar tu dolor sin convertirte en él. Imagina por un instante que tu mente es como un péndulo, va de un extremo al otro. En un lado dice, no pasa nada, puedo controlarlo. En el otro grita, soy un desastre, nunca voy a cambiar. Y tú has vivido atrapado entre esos extremos. Negación, condena, control, derrumbe, promesa, recaída. Pero la cámara sagrada del corazón está en el centro. No niega, no acusa, observa, escucha y desde allí hace una pregunta distinta. No pregunta, ¿qué está mal conmigo? Pregunta, ¿qué parte de mí está pidiendo ayuda de esta manera? Esa pregunta abre una puerta, porque quizá lo que llamas adicción no comenzó en el momento en que apareció una sustancia, una pantalla, una persona o una conducta. Quizá comenzó mucho antes, tal vez comenzó cuando aprendiste que llorar era molestar, cuando alguien te hizo sentir que necesitar amor era una debilidad, cuando entendiste que para ser aceptado tenías que ser fuerte, correcto, útil o silencioso. Tal vez aprendiste a leer el humor de los demás antes de aprender a leer tus propias emociones. Entrabas en una habitación y sabías quién estaba enojado, quién debía ser calmado, cuándo era mejor no hablar. Te convertiste en una antena para el dolor ajeno, pero nadie te enseñó a escuchar el tuyo. Entonces empezaste a guardarlo todo en una habitación interior. Primero guardaste una tristeza, después una humillación, luego una rabia que no podías expresar. Más tarde, una necesidad de amor que te parecía demasiado vulnerable. Cerraste la puerta y seguiste adelante. Sonreíste, trabajaste, ayudaste. Cumpliste, pero la habitación siguió llenándose. Y ahora, cada vez que la presión aumenta, esa puerta empuja desde adentro. La adicción puede sentirse como el enemigo que intenta entrar, pero quizá también es la alarma que anuncia que ya no puedes seguir viviendo separado de una parte de ti. No necesitas abrir toda esa habitación hoy. No tienes que recordar cada herida. No tienes que resolver años de dolor en unos minutos. Solo necesitas dejar de golpear la alarma sin preguntarte dónde está el fuego. Y antes de mostrarte cómo reconocer esa necesidad escondida, hay una verdad todavía más profunda que necesitas escuchar. Una verdad que puede cambiar la forma en que miras tu caída para siempre. Dios no espera fuera de tu oscuridad hasta que te vuelvas perfecto. Dios puede estar llamándote desde el mismo lugar que más te avergüenza. No desde la adicción como aprobación, no desde el daño como destino, sino desde esa incomodidad que no te deja conformarte, desde esa voz silenciosa que aparece después del alivio y te dice, esto no es todo lo que eres. Esa voz no llegó para condenarte, llegó para recordarte, pero para comprender lo que intenta recordarte, primero tendrás que descubrir quién puso dentro de ti la voz que te castiga cada vez que caes. Y esa voz, aunque suene como tuya, puede ser mucho más antigua de lo que imaginas.
Esa voz puede venir de muy lejos. Puede tener el tono de tu padre, de tu madre, de una pareja, de una religión mal comprendida, de una cultura que te enseñó a funcionar pero nunca a sentir. Tal vez escuchaste que debías ser fuerte, que llorar era para débiles, que pedir ayuda era molestar, que hablar de lo que ocurría dentro de ti era exagerar, que una caída borraba todo lo bueno que habías hecho. Y con el tiempo, esas frases dejaron de sonar como voces externas, se instalaron dentro de tu mente, como una aplicación antigua que sigue funcionando en segundo plano, consumiendo la energía de tu teléfono sin que te des cuenta. Cada vez que caes, esa aplicación se activa. Te dice que no sirves, que nunca vas a cambiar, que Dios está decepcionado de ti, que ya perdiste demasiadas oportunidades. Y tú confundes esa programación con la verdad, pero no es la verdad, es una grabación, una instrucción vieja escrita cuando todavía no tenías la conciencia suficiente para cuestionarla. Tu alma es como una computadora central conectada a muchas pantallas. En una pantalla aparece el niño que necesitaba amor, en otra, el adulto que aprendió a ocultarse, en otra, la persona que intenta sanar. Y, aunque las imágenes parezcan diferentes, todas reciben energía del mismo centro. Cuando una pantalla muestra dolor, tú no destruyes la computadora. Revisas la conexión, buscas qué señal se está enviando. Eso mismo necesitas hacer contigo. Tu recaída es una pantalla. Tu vergüenza es otra. Tu deseo es otra. Pero ninguna de ellas contiene toda tu identidad. En el centro sigues siendo conciencia, sigues siendo presencia, sigues siendo una chispa divina aprendiendo a regresar a casa. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Quién te enseñó que el cambio nace del odio hacia ti mismo? Piénsalo. ¿Alguna vez te has insultado después de una caída creyendo que así serías más fuerte? ¿Alguna vez te has prometido cambiar mientras te mirabas con desprecio? ¿Alguna vez has usado la culpa como un látigo esperando que el dolor te empujara hacia la libertad? Y sin embargo, cuanto más te castigas, más necesitas escapar. Cuanto más te rechazas, más fuerte se vuelve el impulso. Cuanto más te dices que eres indigno, más buscas algo externo que te haga olvidar esa sensación. Ese es el círculo. Dolor, escape, alivio, culpa, más dolor, más escape. No estás atrapado solamente en una conducta, estás atrapado en una interpretación. Crees que después de caer debes castigarte, pero el castigo aumenta la herida que provocó la caída. Es como intentar apagar un incendio arrojándole combustible y luego preguntarte por qué las llamas crecen. Aquí aparece el camino del medio. No se trata de consentir el patrón, tampoco de declarar que todo está bien. Se trata de observar la caída con verdad y responder con responsabilidad, sin convertirla en una sentencia sobre tu valor. Puedes decir, esto me está haciendo daño, y al mismo tiempo, yo sigo siendo digno de ayuda. Puedes reconocer, necesito cambiar, sin añadir, porque soy despreciable. Puedes poner límites, buscar apoyo, alejarte de un lugar peligroso, llamar a alguien, entrar en tratamiento. Y hacer todo eso desde el amor por tu vida, no desde el odio hacia ti, porque la verdadera disciplina no es violencia interior, es amor con estructura, es decirle a una parte herida, entiendo que buscas alivio, pero no voy a permitir que sigas destruyéndonos. Eso es firmeza, eso es compasión madura, eso es caminar por el centro sin caer en la negación ni en la condena. Respira otra vez. Siente tu pecho. Tal vez algo dentro de ti quiere discutir con estas palabras. Tal vez una voz dice que no mereces tanta suavidad, que después de todo lo que has hecho necesitas sufrir. Observa esa voz sin pelear. Pregúntale de quién aprendió a hablar así. No intentes expulsarla, solo mírala. Muchas veces esa voz no es maldad, es un guardián cansado, una parte de ti que creyó que, si te castigaba primero, podría evitar que otros lo hicieran. Aprendió a humillarte para protegerte del rechazo. Aprendió a exigirte perfección para que nadie pudiera abandonarte. Pero esa estrategia ya no funciona. Fue como un teléfono antiguo que te ayudó durante una etapa, pero que ahora
no puede recibir la nueva señal. Tu ADN emocional está intentando actualizarse, no porque tu esencia estuviera equivocada, sino porque las herramientas que te permitieron sobrevivir ya no pueden llevarte hacia la paz. El viejo sistema dice, controla todo. El nuevo sistema susurra, escucha. El viejo sistema dice, oculta tu herida. El nuevo dice, permite que sea acompañada. El viejo sistema dice, sé perfecto para merecer amor. El nuevo recuerda, eres amado mientras aprendes. Y esa transición puede sentirse incómoda, como pasar de un teléfono sencillo a uno más avanzado. Al principio no sabes dónde está cada función. Tocas lo conocido, buscas los botones antiguos, te frustras, pero no estás retrocediendo. Estás aprendiendo una nueva manera de habitarte. Ahora escucha esto con toda tu atención. Tu adicción no es el lugar donde Dios te abandonó. Es el punto exacto donde Dios empezó a llamarte por tu verdadero nombre. No leas esa frase con prisa. Déjala entrar. Tu verdadero nombre no es fracaso. No es recaída. No es impuro. No es caso perdido. No es débil. Esos son nombres que te puso el dolor. Dios no te llama por el nombre de tu herida. Te llama por lo que sigue vivo debajo de ella. Te llama presencia. Te llama conciencia. Te llama hijo. Te llama alma. Te llama regreso. Y quizá llevas años creyendo que lo divino solo puede encontrarte cuando estás tranquilo, limpio, ordenado y fuerte. Pero la luz no tiene miedo de entrar en una habitación desordenada. El sol no pregunta si la ventana merece ser iluminada. Simplemente entra cuando encuentra una abertura. Tu cansancio puede ser esa abertura. Tu honestidad puede ser esa ventana. Ese momento en que dices, ya no puedo seguir fingiendo, puede ser el primer instante verdaderamente sagrado de tu proceso, porque mientras finges, la máscara habla. Cuando te rindes a la verdad, habla el alma. No estoy diciendo que Dios apruebe aquello que te destruye. Estoy diciendo que Dios puede usar incluso el vacío que queda después para mostrarte algo. Puede hablarte en ese silencio donde el placer desaparece y vuelves a encontrarte contigo. Puede preguntarte, ¿hasta cuándo vas a buscar afuera lo que solo pueden hacer adentro? No está en la cadena, está en la incomodidad que te permite verla. No está en la caída, está en esa pequeña luz que, después de caer, te recuerda que tú eres más que ese momento. Si estuvieras completamente dormido, no te dolería. Si tu conciencia se hubiera apagado, no te preguntarías por qué. Si no hubiera una parte de ti buscando regresar, no sentirías esa tristeza después del escape. Tu dolor no demuestra que estás perdido. Puede demostrar que algo dentro de ti todavía recuerda el camino. Y aquí llegamos a una verdad delicada. Has intentado llenar una sed inmensa con recipientes demasiado pequeños. Buscaste paz en una sustancia, amor en una persona incapaz de sostenerte, valor en la aprobación, descanso en una pantalla, seguridad en el control, presencia en el exceso, no porque tu alma fuera pequeña, sino porque tu hambre era enorme. Era una sed de hogar, de silencio verdadero, de unión, de sentirte completo por unos minutos. Pero cuando intentas llenar el océano del alma con un vaso de placer, el alivio siempre termina demasiado pronto. Y entonces, ¿quieres otro vaso? Y otro, no porque seas insaciable, porque el recipiente no corresponde a la profundidad de tu necesidad. Ese es el secreto que casi nadie te explica. La intensidad de tu impulso puede revelar la profundidad de una necesidad que no estás nombrando. Cuando el impulso aparece, tú crees que pide una cosa concreta, pero debajo quizá pide descanso, contacto, seguridad, permiso para llorar, libertad para dejar de ser fuerte, un abrazo, un límite, una conversación honesta, ayuda profesional o simplemente un regreso a la cámara sagrada de tu corazón. Imagina una casa donde comienza a sonar una alarma. La mayoría intenta golpear la alarma para que se calle. Durante unos segundos, el ruido se detiene, pero el humo continúa. El impulso es la alarma, no siempre es el incendio. La conducta es
el sonido visible. La raíz está más abajo. Por eso, la próxima vez que aparezca esa urgencia, antes de obedecerla y antes de insultarte, detente un instante. Respira, pon una mano en el pecho y pregunta, ¿qué necesito realmente ahora? No preguntes qué deseas, pregunta qué necesitas. Tal vez la respuesta no llegue con palabras. Puede llegar como cansancio, como ganas de llorar, como una imagen de tu infancia, como el nombre de alguien a quien necesitas llamar, como la certeza de que no deberías quedarte solo. Y aquí debo decirte algo con amor y claridad. Si tu consumo o tu conducta pone en riesgo tu vida, tu salud o la seguridad de alguien, no intentes atravesarlo únicamente con espiritualidad. La cámara sagrada del corazón también puede guiarte hacia un médico, un terapeuta, un grupo de apoyo o una persona de confianza. Pedir ayuda no significa que tu fe falló. Puede ser la forma concreta que toma la respuesta. Dios no solo llega como una sensación en el pecho, también puede llegar como una llamada atendida, como una puerta de tratamiento, como una mano humana que se queda contigo durante una noche difícil. Pero antes de mostrarte cómo distinguir una necesidad real de la voz del impulso, necesitas reconocer la segunda señal, porque no todo nace de lo que te falta. A veces la adicción gana fuerza en el lugar exacto donde has dividido tu propia alma, y la parte que expulsaste de ti lleva años intentando volver. La parte que expulsaste de ti lleva años intentando volver, no para destruirte, para ser reconocida, porque la adicción se fortalece justo donde tú te fragmentas, donde dices, esto sí puede existir en mí, pero aquello otro no. Aceptas tu paciencia, pero rechazas tu rabia. Aceptas tu generosidad, pero escondes tu necesidad. Aceptas la imagen de persona fuerte, espiritual y consciente, pero no sabes qué hacer con tu envidia, tu miedo, tu deseo, tu tristeza o tu cansancio. Entonces, divides tu casa interior, dejas algunas habitaciones iluminadas para que los demás puedan verlas, y cierras otras con llave. En una habitación guardas lo que nunca dijiste, en otra, la humillación que fingiste haber olvidado. Más atrás, escondes el resentimiento hacia alguien a quien crees que deberías haber perdonado, y en el cuarto más profundo guardas esa necesidad de amor que te da vergüenza reconocer. Cierras todas las puertas, sonríes, sigues adelante, pero nada que se encierra para siempre permanece en silencio. Tarde o temprano empieza a golpear, y muchas veces el impulso es ese golpe, no porque tu sombra quiera gobernarte, sino porque ya no acepta seguir desterrada. Piensa en una pelota que intentas mantener bajo el agua. Mientras más fuerza utilizas para hundirla, más tensión acumula. Puedes sostenerla un rato, quizá durante años, pero llega un momento de cansancio, una discusión, un rechazo, una noche solitaria, y tus manos pierden fuerza. Entonces, la pelota salta con violencia hacia la superficie. Tú miras ese estallido y dices, ¿por qué soy así? Pero la pregunta más profunda es, ¿cuánto tiempo llevaba intentando hundir esto? Tal vez no eres solamente adicto a una sustancia, una persona o una conducta. Tal vez también te has vuelto dependiente de ese instante en que la máscara finalmente cae. Durante el día eres el responsable, el que resuelve, el que escucha, el que nunca molesta, el que no necesita a nadie. Pero cuando llega el impulso, esa identidad se rompe. Por unos minutos dejas de sostenerlo todo, pierdes el control. Te permites sentir, te permites necesitar, te permites caer. Después llega la culpa, sí, pero durante ese breve instante una parte agotada de ti pudo abandonar el personaje. Esto no significa que debas seguir cayendo, significa que necesitas encontrar una forma más consciente de quitarte la máscara, una manera de descansar antes de colapsar, de decir, necesito ayuda antes de que el cuerpo tenga que gritarlo, de expresar rabia sin destruir, de reconocer deseos sin obedecerlo ciegamente, de admitir tristeza sin convertirla en vergüenza. Ese es el camino del medio. No luchar contra tu sombra, tampoco entregarle las llaves de tu vida. Sentarte frente a ella y preguntarle, ¿qué vienes a mostrarme? Tu mente es como un péndulo.
Cuando aparece una emoción difícil, corre hacia un extremo y dice, debo eliminarla. Después se cansa y salta al otro. Entonces dejaré que me controle. Pero la cámara sagrada del corazón está en el centro. Desde allí puedes decir, te veo rabia, pero no voy a herir. Te veo deseo, pero no tengo que obedecer. Te veo miedo, pero no necesito escapar. Te veo soledad y voy a buscar compañía verdadera. Eso es integración. No convertir la sombra en luz falsa, no pintar de dorado lo que duele, sino devolver cada emoción a su lugar correcto. Las emociones son como luces en el tablero de un automóvil. Una luz roja no significa que el automóvil sea malo. Significa que algo necesita atención. Si rompes la luz para no verla, el problema continúa. Si detienes el viaje para observarla, quizá puedas evitar un daño mayor. Tu rabia puede señalar un límite violado. Tu tristeza puede señalar una pérdida que nunca fue llorada. Tu ansiedad puede revelar que llevas demasiado tiempo viviendo en alerta. Tu deseo desesperado puede señalar una necesidad de cercanía, descanso o sentido. Pero hay algo todavía más profundo, algo que explica por qué, incluso después de comprender tu necesidad y abrazar tu sombra, ciertos patrones continúan regresando. La repetición no solo habla de una herida, también habla de una identidad. Esta es la tercera clave. Hay comportamientos que permanecen porque una versión antigua de ti todavía los necesita para existir. Quizá llevas años diciendo, voy a dejarlo, pero sigues siendo por dentro la persona que cree que debe controlar todo para estar segura, la que necesita intensidad porque la calma le parece vacía, la que se sabotea cuando algo bueno se acerca, la que siente culpa cuando recibe amor, la que no sabe quién es cuando no está salvando a otros, la que aprendió a sufrir para sentirse digna. Intentas cambiar el fruto sin tocar la raíz. Cortas una rama, aparece otra. Dejas una sustancia, pero te refugias en el trabajo. Sueltes una relación, pero te vuelves dependiente de la aprobación. Dejas de comprar compulsivamente, pero comienzas a controlar cada detalle de la vida de quienes amas. El objeto cambia, la raíz permanece, porque el alma no solo te está pidiendo que abandones una conducta, te está preguntando quién eres cuando ya no puedes utilizarla, quién eres cuando llega el silencio, quién eres cuando nadie te necesita, quién eres cuando no puedes controlar el resultado, quién eres cuando no recibes la aprobación que esperabas. ¿Quién eres cuando la vida no te ofrece intensidad, drama ni escape? Estas preguntas pueden asustarte, porque quizá tu vieja identidad fue construida para sobrevivir. No debes odiarla. Hubo un tiempo en que te protegió, tal vez el control te ayudó a sentir seguridad en una casa impredecible. Tal vez desconectarte te permitió atravesar un dolor demasiado grande. Tal vez buscar intensidad fue la única manera de sentirte vivo. Esa versión de ti hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía, pero ahora se ha convertido en un traje demasiado pequeño. Te protegió del frío, y hoy no te deja respirar. Por eso cada recaída puede estar señalando el límite de una identidad que ya no puede acompañarte hacia la siguiente etapa. No es que tu alma quiera castigarte, es que la vida está mostrando, una y otra vez, el lugar exacto donde necesitas nacer de nuevo. Como una serpiente que ha crecido dentro de su antigua piel. La piel no es malvada. Fue necesaria, pero si la serpiente intenta conservarla para siempre, aquello que antes la protegía termina aprisionándola. Tú también estás creciendo y hay capas de ti que deben ser agradecidas y soltadas. La identidad del fuerte que nunca pide ayuda. La del bueno que nunca siente rabia. La del espiritual que nunca admite deseo. La del responsable que no puede descansar, la del herido que ya espera ser abandonado antes de acercarse a alguien. Mira las tres claves juntas. El impulso revela una necesidad que no has nombrado. La sombra revela una parte que has rechazado. La repetición revela una identidad que ya no puede llevarte más lejos. Una habla del hambre. Otra habla de lo desterrado. La tercera habla de la piel que debes dejar atrás. Cuando aprendes a distinguirlas, la adicción deja de parecer un monstruo sin forma. Empieza a convertirse en un mapa,
Un mapa doloroso, sí, pero un mapa al fin. La próxima vez que aparezca el impulso, no necesitas resolver toda tu vida, solo detenerte un instante, respirar, entrar en la cámara sagrada del corazón y hacer 3 preguntas. ¿Qué necesito realmente? ¿Qué parte de mí estoy rechazando? ¿Qué versión antigua de mí está intentando sobrevivir ahora? No busques respuestas perfectas. Tal vez solo escuches, estoy cansado, me siento solo, tengo miedo, necesito llamar a alguien. Eso basta para empezar, porque el despertar no siempre llega como una gran revelación. A veces comienza con una llamada que haces antes de caer, con una botella que decides alejar de tu alcance, con un mensaje enviado a una persona segura, con una cita profesional que llevabas meses posponiendo, con una noche en la que dejas de esconderte. El paso puede parecer pequeño, pero cuando nace de la verdad, cambia la dirección de toda tu vida. Y ahora quiero llevarte hasta la historia de un hombre que descubrió estas 3 claves no en un templo, ni durante una visión celestial, sino sentado en el piso frío de su cocina. Su nombre era Elías. Por fuera parecía tener todo bajo control, pero aquella noche, mientras observaba sus propias manos y escuchaba el silencio de su casa, comprendió algo que jamás había podido decir en voz alta. No estaba escapando solamente de una adicción, estaba escapando de sí mismo. Y lo que ocurrió después no fue un milagro instantáneo, fue algo más real, más humano y mucho más poderoso. Elías llevaba años huyendo de sí mismo, no de una sustancia, no de una pantalla, no de una botella, de su propia presencia. Cada noche, cuando el ruido del mundo se apagaba, quedaba frente a una habitación interior que no sabía cómo habitar, y entonces buscaba cualquier cosa que le permitiera no entrar. Una noche, después de una conversación breve con su hermana, algo se quebró. Ella no gritó, no lo acusó, solo dijo una frase sencilla. Tú nunca dices lo que te pasa. Elías colgó el teléfono. La pantalla quedó oscura. En el reflejo vio un rostro que reconocía, pero que al mismo tiempo parecía pertenecerle a otra persona. Sus ojos no estaban cansados solamente por falta de sueño, estaban cansados de años. Esa noche volvió a lo conocido, buscó alivio, pero algo había cambiado. Mientras intentaba escapar, una parte de él permaneció despierta. Observó cada gesto, cada negociación, cada impulso, cada excusa. El alivio llegó, pero no logró cubrir la tristeza. La tristeza seguía ahí, mirando, esperando. Elías terminó sentado en el piso de la cocina, con la espalda apoyada contra la pared fría. La casa estaba en silencio, la botella a un lado, el teléfono al otro, y por primera vez no pudo esconderse detrás de una explicación. No dijo que estaba estresado, no dijo que había tenido una mala semana, no dijo que podía controlarlo, solo permitió que una frase subiera desde lo más profundo de su pecho. Yo no sé estar conmigo. Ese fue su punto más bajo. No porque perdiera todo. Todavía tenía trabajo. Todavía pagaba sus cuentas. Todavía podía sonreír frente a otros. Pero esa noche perdió la mentira que le permitía seguir igual. Y a veces eso es tocar fondo. No perderlo todo por fuera, perder la historia que usabas para no mirar lo que ocurre por dentro. Elías bajó la cabeza. Quiso insultarse, quiso repetirse que era débil, que no tenía disciplina, que estaba arruinando su vida, pero estaba demasiado cansado incluso para odiarse. Entonces apareció algo inesperado. Compasión, no una compasión bonita, no una luz celestial descendiendo sobre la cocina. Fue una compasión áspera, temblorosa, como una mano que se posa sobre una herida, sin saber todavía cómo curarla, pero que por fin deja de golpearla. Elías miró sus manos, manos que habían trabajado, que habían ayudado a otros, que habían cerrado conversaciones, que habían sostenido silencios, que también habían buscado alivio donde nunca había paz. Y se preguntó si quizás sus manos no eran culpables, sino mensajeras. Si su cuerpo llevaba años tratando de contarle una historia que su mente se negaba a escuchar, entonces aparecieron recuerdos, no como una película completa, como fragmentos. Una mesa,
un plato servido en silencio, la voz de su padre diciendo que los hombres no lloran, una puerta cerrándose. Una tarde en la que, siendo niño, intentó contar algo que le dolía y nadie tuvo tiempo. Recordó cómo aprendió a tragarse las palabras, cómo se convirtió en el fuerte, en el que no molestaba, en el que podía con todo, y vio con una claridad que le atravesó los huesos que su adicción no había aparecido de la nada. Había crecido alrededor de todo lo que nunca tuvo permiso de sentir. El impulso revelaba una necesidad. Necesitaba descanso, necesitaba ternura, necesitaba dejar de sostener al mundo. La sombra revelaba una parte desterrada, el niño que tenía miedo, el hombre que estaba cansado, la rabia que nunca expresó, la necesidad de ser acompañado, y la repetición revelaba una identidad antigua, la del hombre que debía resolverlo todo solo. Las tres claves estaban allí, no como teoría, como una verdad viva sentada en el piso de su cocina. Elías no se levantó transformado. No ocurrió un milagro instantáneo. A la mañana siguiente el impulso seguía ahí. Las viejas rutas de su mente seguían abiertas. La vergüenza intentó regresar, pero algo sí había cambiado. Ya no podía creer completamente que él fuera solamente su caída. Esa mentira se había roto. Y cuando una mentira central se rompe, aunque el patrón todavía continúe, la puerta de la transformación ya está abierta. Elías entendió que no necesitaba prometerse otra vez que jamás caería. Necesitaba hacer algo más pequeño y más verdadero, pedir ayuda. Esa misma semana llamó a su hermana. No preparó un gran discurso. Solo dijo, no estoy bien y no quiero seguir escondiéndome. La frase le tembló en la garganta, pero salió. Después buscó apoyo profesional. Entró a un grupo, aprendió a reconocer las horas en que estaba más vulnerable. Alejó de su casa aquello que podía ponerlo en riesgo. Escribió nombres de personas a las que podía llamar antes de aislarse. Y comenzó a descubrir que la espiritualidad verdadera no era esconderse detrás de palabras luminosas. Era permitir que la luz llegara hasta las habitaciones que él había mantenido cerradas. Cada vez que el impulso aparecía, llevaba una mano al pecho. Respiraba y entraba, aunque fuera por unos segundos, en la cámara sagrada del corazón. Allí no siempre encontraba paz. A veces encontraba rabia, a veces llanto, a veces cansancio, pero aprendió que estar presente no significa sentirte bien. Significa no abandonarte mientras atraviesas lo que sientes. Elías comenzó a preguntarse, ¿qué necesito realmente ahora? Algunas noches la respuesta era dormir, otras, hablar, otras, salir de casa y caminar, otras, llorar. Y en momentos más difíciles, la respuesta era llamar a alguien y decir, no confío en mí para pasar esta noche solo. Eso no lo hizo menos espiritual, lo hizo más honesto, porque pedir ayuda también es una forma de oración. Permitir que alguien te sostenga también es entrar en el flujo del amor. La cámara sagrada del corazón no te aísla del mundo, te muestra hacia dónde caminar. A veces te lleva al silencio, a veces a un terapeuta, a veces a un grupo de apoyo, a veces a una persona que puede quedarse contigo mientras pasa la ola. Elías tuvo recaídas. No voy a mentirte. Hubo noches en las que volvió al viejo camino, pero esta vez algo era diferente. Después de caer, ya no se golpeaba durante días. Observaba, asumía responsabilidad, pedía ayuda, revisaba qué había ocurrido antes, qué emoción ignoró, qué necesidad no expresó, qué máscara sostuvo demasiado tiempo. Cada caída dejó de ser una sentencia y comenzó a convertirse en información. No una excusa, información, como una luz en el tablero que le mostraba qué parte del sistema necesitaba atención. Con el tiempo, los impulsos comenzaron a perder fuerza. No porque Elías se volviera perfecto, porque dejó de vivir fragmentado. Empezó a decir cuando algo le dolía, a poner límites, a descansar sin sentir culpa, a aceptar que podía necesitar a otros, a mirar al niño que había sido sin avergonzarse de él. Y un día comprendió que el verdadero milagro no había sido dejar una conducta, había sido aprender a quedarse consigo mismo. Ese era el hogar que llevaba años buscando,
no estaba en la botella, no estaba en la pantalla, no estaba en una persona, estaba en esa presencia interior que no lo abandonaba, incluso cuando él se abandonaba. Estaba en la cámara sagrada del corazón. Ahora vuelve a ti. Tal vez tú también tienes una cocina, una habitación, un baño, un automóvil estacionado, una madrugada exacta donde te has visto caer y pensaste, aquí terminó mi dignidad. Pero quizá ese lugar no fue solo el escenario de tu vergüenza. Quizá fue la tierra oscura donde la cáscara empezó a romperse. La semilla no entiende lo que ocurre cuando se abre bajo tierra. Siente presión, oscuridad, silencio. Si pudiera pensar, tal vez diría, estoy muriendo. Pero la tierra sabe algo que la semilla todavía no sabe. No está muriendo su esencia. Está rompiéndose la forma que ya no puede contenerla. Tal vez eso está ocurriendo contigo. No necesitas romantizar tu dolor. No necesitas bendecir lo que te destruye. Pero tampoco debes concluir que tu oscuridad significa ausencia de Dios. Puede ser el lugar donde ya no puedes seguir viviendo dormido, el lugar donde tu alma dejó de aceptar sustitutos, el lugar donde una versión antigua de ti llegó a su límite. Respira, lleva una mano al pecho y repite por dentro, no soy mi caída, pausa, no soy mi impulso, respira, no soy la vergüenza que aprendí a cargar. Una vez más, hay algo en mí que todavía quiere volver a la luz. Quédate ahí unos segundos. No fuerces nada. Imagina ahora una puerta frente a ti. Está marcada. Tiene grietas. Quizá te da miedo abrirla. Esa puerta representa la parte de ti que has evitado mirar. No necesitas cruzarla completa hoy. Solo coloca una mano sobre ella en tu imaginación. Y di, estoy dispuesto a dejar de huir de mí. Respira. Estoy dispuesto a escuchar lo que mi dolor intenta mostrarme. Respira. Estoy dispuesto a pedir ayuda real cuando no pueda solo. Esa disposición es la primera apertura, porque la transformación no comienza cuando ya no tienes miedo. Comienza cuando decides no obedecerlo en silencio. Y ahora que sabes cómo leer el mensaje escondido dentro del impulso, queda una última verdad, la más importante. Comprender tu herida no basta. También necesitas aprender qué hacer en el instante exacto en que la ola llega, porque entre el impulso y la caída existe un pequeño espacio, un umbral, y dentro de ese espacio hay una elección que puede cambiarlo todo. Ese pequeño espacio puede durar apenas unos segundos, a veces menos, pero existe, y mientras exista, también existe una puerta. Cuando la ola llegue, no intentes vencerla con violencia. Una ola no se detiene golpeándola. Se atraviesa aprendiendo a respirar dentro de ella. Lo primero es nombrar lo que está ocurriendo. Di por dentro, está llegando el impulso. No digas, ya recaí. No digas, no puedo. No confundas la llegada de una sensación con una decisión final. El impulso es una señal, no una orden. Es como una notificación que aparece en la pantalla de tu teléfono. Puedes verla sin abrirla. Puedes respirar antes de responder. Puedes decidir que no es el momento de entrar en ese mensaje. Lo segundo es volver al cuerpo. Siente tus pies, observa tus manos. Afloja la mandíbula. Exhala lentamente. Tu mente querrá llevarte al futuro. Te dirá que la sensación no va a terminar, que necesitas actuar ahora. Pero el cuerpo vive en el presente y cuando vuelves al cuerpo, regresas al único lugar donde puedes elegir. Pon una mano sobre el pecho. Entra en la cámara sagrada del corazón. No necesitas sentir luz, solo presencia. Dite, estoy aquí. Esto es difícil, pero no estoy obligado a obedecerlo. Puedo pedir ayuda antes de caer. Lo tercero es romper el aislamiento. La adicción crece en secreto. Se alimenta del silencio. Te hace creer que debes resolverlo solo para no decepcionar a nadie. Pero la voz que dice no molestes puede ser parte del mismo patrón. Por eso necesitas tener un nombre preparado antes de la ola. Una persona segura. Alguien a quien puedas escribir una frase sencilla. Estoy pasando un momento difícil. Puedes hablar conmigo. No necesitas explicar toda tu vida. No necesitas sonar fuerte.
Solo abrir una ventana. Y si la persona no responde, busca la siguiente. Un familiar, un amigo, un terapeuta, un grupo de apoyo, una línea de atención. La ayuda no es una señal de que perdiste poder. Es una forma de recuperarlo. Lo cuarto es cambiar el entorno. Aléjate de aquello que vuelve más fácil la caída. Sal de la habitación. Entrega el dinero o las llaves a alguien de confianza. Bloquea el contacto. Deja el teléfono lejos. Camina hacia un lugar donde no estés solo. La espiritualidad no consiste en probar que puedes permanecer frente a la tentación sin caer. También es sabiduría apartarte de lo que sabes que hoy puede dominarte. No tienes que demostrar nada. Tu vida vale más que una prueba de fuerza. Y lo quinto es escuchar la necesidad escondida. Cuando la intensidad baje un poco, pregunta, ¿qué ocurrió antes de esto? Tal vez recibiste un rechazo. Tal vez te sentiste ignorado. Tal vez trabajaste hasta agotarte. Tal vez una imagen despertó una memoria. Tal vez llevas días sin descansar. No uses la respuesta para justificar la caída. Úsala para cuidar la raíz. Si la necesidad es descanso, descansa. Si es compañía, busca una presencia segura. Si es rabia, escríbela sin enviarla. Si es tristeza, permite que el cuerpo llore. Si es peligro, busca ayuda profesional inmediatamente. Recuerda las 3 claves. El impulso revela una necesidad. La sombra revela una parte rechazada. La repetición revela una identidad antigua. Cada vez que respondes de una manera nueva, aunque sea imperfecta, debilitas el camino viejo. Tu cerebro, tu cuerpo y tu alma aprenden por repetición. Durante años, repetiste una ruta. Dolor, escape, culpa, ahora estás construyendo otra. Dolor, presencia, ayuda, verdad. Al principio la ruta nueva parece estrecha, como un sendero apenas visible entre la hierba, pero cada vez que caminas por ella, se vuelve más clara. No necesitas cambiar toda tu vida en una noche. Necesitas elegir el siguiente paso verdadero. Quizá hoy ese paso sea borrar un número. Quizá sea contarle a alguien lo que ocurre. Quizá sea pedir una cita. Quizá sea entrar en un grupo. Quizá sea admitir que tu vida necesita más apoyo del que has permitido recibir. Y si ahora mismo estás en una situación de riesgo, si sientes que podrías hacerte daño, sufrir una sobredosis o perder el control de una forma peligrosa, no te quedes solo interpretando este mensaje. Busca ayuda urgente en tu país. Llama a emergencias. Habla con una persona cercana. Ve a un centro de salud. Tu dolor merece compañía concreta. Tu vida es sagrada. Y cuidar de ella también es un acto espiritual. Ahora respira conmigo una vez más. Inhala lentamente. Suelta el aire. Siente la mano sobre tu pecho. Dentro de ti existe algo que ninguna recaída ha podido destruir. Una presencia, una conciencia, una pequeña llama que ha seguido encendida incluso en tus noches más oscuras. Esa llama es la razón por la que todavía preguntas, la razón por la que este mensaje te tocó, la razón por la que una parte de ti sigue diciendo, quiero volver. Volver no significa regresar a una versión perfecta de ti. Significa regresar a tu centro, a ese espacio donde puedes mirar la luz y la sombra sin hacer guerra con ninguna. Ese es el camino del medio. No negar el dolor, no convertirlo en identidad, no luchar contra ti, no abandonarte. Caminar con firmeza y ternura, como quien acompaña a un niño asustado a cruzar una habitación oscura. No le gritas para que avance. No finges que la oscuridad no existe. Tomas su mano, enciendes una luz y das un paso. Luego otro. Eso es sanar. No una línea recta, no una promesa grandiosa. Una relación nueva contigo. Tal vez habrá días de claridad y otros en los que sentirás que retrocedes. Pero incluso en esos días puedes recordar esto. Una recaída no borra la conciencia que ganaste. Una noche difícil no cancela todos tus pasos. Una caída no tiene autoridad para cambiar tu verdadero nombre. Tu verdadero nombre sigue vivo debajo del dolor, y Dios continúa pronunciándolo. No desde lejos, no esperando a que seas perfecto,
desde la cámara sagrada de tu propio corazón. Desde esa pausa, antes de actuar, desde la mano que pide ayuda, desde la verdad que por fin dejas de esconder, desde la decisión de tratarte con responsabilidad y compasión. Quizá durante años pensaste que Dios te hablaba solo a través de señales luminosas, pero ahora sabes que también puede hablar en la incomodidad que ya no te deja seguir dormido, en la sed que te muestra que los sustitutos no bastan, en la repetición que revela dónde entregaste tu poder, en la parte herida que no quiere ser expulsada, sino escuchada. Tu adicción no es tu identidad, no es tu destino, no es tu verdadero nombre. Es una señal seria que necesita atención, apoyo y acción. Y también puede ser una puerta hacia una relación más honesta contigo. No tienes que cruzarla solo, no tienes que resolverla hoy, solo necesitas dejar de huir del siguiente paso. Ahora ya sabes escuchar el mensaje escondido detrás del impulso, pero hay algo que todavía puede mantener la puerta cerrada. Las lealtades invisibles hacia el dolor de tu familia, promesas silenciosas que quizá hiciste de niño, cargas que heredaste y que sigues llevando como si fueran tuyas. Puedes aprender a estar contigo y aún así sentir una fuerza antigua que te arrastra hacia atrás. Porque algunas cadenas no comenzaron en tu vida, comenzaron generaciones antes de que llegaras. Ya reconociste la voz de tu herida. Ahora necesitas descubrir qué parte de esa voz pertenece a tu linaje y cómo devolver con amor aquello que nunca te correspondió cargar. Entra en el siguiente video. Allí voy a mostrarte cómo romper pactos familiares de dolor sin luchar contra tu pasado, usando el camino del medio y la cámara sagrada del corazón. Ese es el siguiente paso de tu regreso.